Bien, buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a continuar ahora con los chicos del quinto año sobre los ácidos nucleicos. Como se han dado cuenta, hemos ido desarrollando tema por tema de acuerdo a la estructura establecida para este año escolar. Ahora tenemos los ácidos nucleicos. Bien, los ácidos nucleicos, ¿qué son? Si comparamos con las proteínas, los ácidos nucleicos también son moléculas orgánicas, pero en este caso son moléculas orgánicas pentanarias. Acá tenemos una definición, dice, son compuestos químicos de alto peso molecular, se encuentran siempre en el núcleo de todas las células y son importantes porque cumplen funciones esenciales. ¿Qué es lo que hacen los ácidos nucleicos? Síntesis de proteínas, eso específicamente el ARN. Y la transmisión de caracteres hereditarios, eso es el ADN. Bien, ¿qué más? Ahora tenemos la composición estructural. La unidad estructural que tienen los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Si recordamos, por ejemplo, en las proteínas, ¿cuáles son? Los aminoácidos. Tienen bastante relación con los ácidos nucleicos. Entonces, un nucleótido, dice, son las estructuras o unidades de los ácidos nucleicos que resultan de la unión de una molécula de ácido fosfórico. Aquí en el gráfico ustedes pueden visualizar el grupo fosfato, el ácido fosfórico, una pentosa, el azúcar, un glúcido, recordando, y una base nitrogenada. En este caso, una de las bases nitrogenadas que estamos observando es una purina. Bien. Hablemos del ácido fosfórico. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la función dentro de los ácidos nucleicos? Es la molécula que sirve para unir nucleósidos entre sí a través de las pentosas, formando cadenas de polinucleótidos. Es decir, el ácido fosfórico o el grupo fosfato sirve para poder unir a los nucleótidos. Esto mediante el enlace fosfodiéster. Bien, tenemos aquí las pentosas. Podemos observar y nos damos cuenta. Acá tenemos el OH en la ribosa y solamente el hidrógeno en la desoxirribosa. Dice, las pentosas son monosacáridos de 5 carbonos en su estructura y estas son la ribosa y la desoxirribosa. Ustedes recordarán, se ha trabajado acerca de los glúcidos, su clasificación, ¿no? Dentro de los monosacáridos hemos hablado las pentosas, las hexosas. Y las pentosas son las que forman a los ácidos nucleicos. Aquí tenemos la ribosa y la desoxirribosa. La diferencia es en el número de oxígenos. La ribosa va a tener completo, mientras la desoxirribosa le falta. Eso le va a diferenciar y es así, está establecido así. Por otro lado, tenemos las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son biomoléculas esenciales y son 5. ¿No? 2 son las púricas o purinas y las pirimidicas, que son 3. Podemos observar las purinas, la adenina y la guanina están formados por 2 anillos, mientras que las pirimidinas tienen un solo anillo y son la timina, la citosina y el uracilo. Vamos a hablar de las clases del ácidos, ¿no? De clase de ácidos nucleicos. Por un lado tenemos el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Como ya nosotros observamos, los nucleótidos son las unidades. ¿Y cuáles son los componentes de los nucleótidos? También, ¿no? Ya lo explicamos. Este ADN se localiza en el núcleo, ¿no? En el núcleo de los cromosomas, mitocondrias y los cloroplastos. ¿Cuál es el azúcar? La desoxirribosa. Este azúcar determina el nombre de este tipo de ácido nucleico. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Las purinas, adenina y guanina. Las pirimidinas, citosina y timina. ¿Cómo es la estructura? Este ADN está constituido por 2 cadenas enrolladas en espiral. Estas cadenas son antiparalelas, ¿no? Son antiparalelas. Podemos ahí tener y observar a los nucleótidos. Ahí está el grupo fosfato, el azúcar y las bases, ¿no? En este caso hay timina, está unido con la adenina de la otra cadena mediante 2 puentes de hidrógeno. La citosina a la guanina por 3 puentes de hidrógeno. Siempre se van a unir purinas y pirimidinas. Nunca entre purinas, nunca entre pirimidinas.
¿Cuál es la función principal del ADN? Ya que nosotros sabemos que está en el núcleo. Es portar la información genética para la síntesis de una proteína. Y también transmitir esa información de una célula a otra célula. O también se puede decir de una generación de un ser vivo a otro ser vivo. Bien. También tenemos la otra clase de ácido nucleico. Esto es el ARN, el ácido ribonucleico, lo cual está localizado en el nucleolo, en el citoplasma, en los ribosomas. El azúcar que tiene es la ribosa. Sus bases nitrogenadas, las purinas adenina y guanina, las pirimidina, citosina y el uracilo. Como nos damos cuenta, carece de timina. No se encuentra la timina solamente en el ADN. ¿Y cuál es la función? La síntesis de proteínas. Dentro de este ARN podemos encontrar tres variedades, tres tipos: el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Tenemos el mensajero. ¿Está constituido por una sola cadena? Sí, esa cadena es lineal. ¿Cuál es la función? Copiar la información del ADN nuclear, es decir, del núcleo al citoplasma para hacer la síntesis de proteínas. El de transferencia. ¿Cuál es su forma? Dice, tiene la forma de una hoja de trébol. Se puede también visualizar, aquí tenemos la imagen del ARN de transferencia. ¿Cuál es su función? Este tipo de ácido ribonucleico se encarga de recepcionar a los aminoácidos y transportarlos. ¿Para qué? Para hacer la síntesis de proteínas que la célula necesita. También tenemos el más abundante, que es el ribosomal. Este ribosomal es el más abundante y tiene la forma globular. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice, se encuentra en grandes cantidades en los ribosomas y casi en un 65% del total en su estructura. Estas son las tres variedades. Y en conjunto, ¿qué es lo que hace el ácido ribonucleico? ¿Cuál es su función? Ya en conjunto es expresar los genes en la síntesis de proteínas. Acá tenemos una imagen, está el ADN, está la replicación, la duplicación. El primer proceso que va a hacer es la transcripción. Es por eso que acá en el ejemplo de 3 a 5 tenemos las siguientes bases, ¿no? Adenina, timina, guanina, citosina, timina, guanina. Ya se quiere hacer el proceso de transcripción. ¿Quién va a realizar? El ARN mensajero. Entonces vamos a empezar de 5 a 3. Siempre se da ese proceso de 5 a 3. Por ejemplo, si en el ADN tenemos la adenina, cuando hacemos la transcripción, este se va a unir en el ARN al uracilo. La timina no existe en el ARN. Ahí existe la adenina que se va a unir, o existe uracilo que se va a unir a la adenina. La guanina, la citosina, ¿no? Entonces, eso sí va ya normal. Entonces, hasta ahí es el proceso de transcripción. Ahora, también se hace la traducción. En la traducción, ¿quién participa? El de transferencia. Y solamente es ya leer. Por ejemplo, el uracilo con la adenina, adenina con el uracilo. Ya las bases específicas que tiene el ARN. Eso es el proceso. Cuando ya se hace todo, entonces podemos ver en el gráfico las proteínas que la célula necesita. Por eso se dice expresar los genes en la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas? Ya lo hemos hablado, ustedes conocen el material que hemos ido ya trabajando, por ejemplo, ¿no? Si se necesita hemoglobina, el colágeno, las histonas, se necesita de repente enzimas, etcétera, se hace de esa forma todo el proceso. De ahí viene la importancia que tienen los ácidos nucleicos, ya que son las moléculas pentarias, quinarias, y que van a estar en todos los seres vivos. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso sería el tema de los ácidos nucleicos. Entonces, con esto estaríamos terminando todas las moléculas orgánicas. Espero que ustedes lo puedan entender, repasar, y ya en el material de autoaprendizaje estamos enviando las preguntas, las lecturas respectivas. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad. No se puede, no ya.